7 recomendaciones para seleccionar terneros de cría. Conocer peso, edad y calidad del ganado que se comprará son las primeras recomendaciones al momento de seleccionar terneros para cría. Tomar en cuenta las recomendaciones de expertos ayudan con el objetivo de ser más rentables y eficientes, con el objetivo de reducir los errores que se pueden dar al momento de comprar o seleccionar terneros. La selección es vital en ganaderías especializadas en sistema de cría, pues cada lote nuevo de terneros son la materia prima. Clase de ganado. En este punto, hay que adquirir razas especializadas en producción cárnica, porque la ganancia de kilos está garantizada, pues es una cualidad establecida genéticamente. En este punto se tienen a disposición razas como Angus, Limousin, Hereford, Charolais o Simmental. En razas híbridas tenemos Alcimbra, Brangus, Beefmaster entre otras. Muchas veces no es posible la obtención de razas puras, pero lo importante es conocer el tipo de ganado, pues difiere mucho del especializado en leche. Hembras o machos. La mayoría de ganaderos prefieren engordar machos, porque tienen la firme creencia que el rendimiento en canal y ganancia de peso diario es mayor que las hembras, pero acá algo importante por mencionar es que las hembras también pueden hacer esto. La diferencia está en el conocimiento, pues las hembras necesitan adicionalmente de un aditivo denominado acetato de melengestrol para igualar las diferencias. Este aditivo cumple la función en las hembras de inhibir el celo, pero también permite que éstas ganen kilos de peso. Información del ganado a seleccionar. Al adquirir un lote de bovinos, hay que investigar o tener claro el origen de estos bovinos, factores como saber el momento en que fue destetado, si es grande, porque si se seleccionan bovinos jóvenes, con destete precoz, se corre el riesgo de que presente mucho estrés. La edad. Cuando los bovinos son recién destetados y jóvenes, existe un riesgo mayor, pues hay que enseñarle a usar comederos, además del estrés que atrae esta etapa en los bovinos. Si el ganado es viejo, no es conveniente, dependiendo la etapa en que se quiera llevar a cabo el engorde. La edad recomendada es de 7 a 8 meses. Peso, aspecto directamente relacionado con el precio. El ganadero que adquiere los bovinos debe estar claro a partir de qué peso va a estar iniciando el engorde. De este aspecto se define el tiempo que los bovinos estarán presentes en el corral. Conformación, aspecto muy importante, ya que de este depende cómo estarán conformados los bovinos en el corral de engorde, mayormente en la etapa de finalización. En la selección se deben preferir bovinos robustos, con caja torácica amplia, buenos aplomos, de huesos anchos con la visión, que sean capaces de soportar el peso del bovino. Ganado flaco. Adquirir ganado flaco es buena alternativa porque el negocio se basa en el engorde. Acá un aspecto a tomar en cuenta es que el ganado debe ser joven para tener el ganadero la ventaja de poder alimentarlos y poder obtener de la genética los beneficios. El crecimiento compensatorio se da cuando un bovino joven ha tenido restricción de alimento y después se le brinda alimento para poder sacarlo del estrés nutricional.